Bueno, estamos con Patricia Craven, realmente un gusto tenerla, Patricia. En algún momento fuimos colegas, después yo abandoné ese camino. Pero bueno, para hablar un poco sobre cómo debemos entender este conflicto que se plantea a partir de la invasión de Rusia de Ucrania, porque hay antecedentes históricos que de alguna manera nos mostraban esto y además errores europeos y de Estados Unidos para que esto se pueda llegar a configurar. ¿Es así? Sí, Pedro, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. En primer lugar te diría que más allá de todo lo que podamos explicar y analizar, esta invasión es inadmisible, es decir, estamos frente a una situación, el avasallamiento de un país sobre otro soberano, que además tiene connotaciones muy graves, porque no sabemos cómo va a derivar. Ahora, con respecto a lo que vos dices de las causas, es cierto, este es un conflicto que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Prácticamente te diría que podés encontrar a lo largo de la historia muchos puntos de inflexión en los cuales la relación entre Ucrania y Rusia fue complicada, pero un punto en partida sería la caída de la Unión Soviética, cuando todas estas repúblicas que formaban ese Estado se independizan y son reconocidas por la ONU. Esto es, como te digo, 1991. Y a partir de ahí, esos 10 años, esa primera década de los años 90, todos estos países, incluso Rusia, van a sufrir horriblemente crisis económica, inestabilidad política, enfermedades, pobreza, desorden jurídico, o sea, todo lo que se te ocurra. Paulatinamente van a ir tratando cada uno de salir de esta situación. Y es justamente en ese momento que asume Vladimir Putin como presidente cuando se va a Boris Yeltsin y le deja el gobierno. A partir de ahí, y ya te diría un poquito antes, en el 99, Putin entiende que hay que de alguna manera reconstruir no solamente el orgullo de Rusia, no solamente darle fuerza a esa madre patria, sino además protegerla, porque lo que Putin entiende es que Occidente nunca lo ayudó, nunca ayudó a estos países cuando ellos estuvieron, digamos, en el colapso. Entonces, yo creo hay una dosis de resentimiento ahí. Y él empieza, ¿no es cierto?, a de alguna manera tratar de reconstruir. Yo no creo, hay autores que hablan de reconstruir el imperio ruso, yo no creo que sea tanto, creo que es reconstruir... Bueno, pero tiene una cultura eslava, sí, tiene claro, un pensamiento eslavo. Claro, hay toda una tradición y una continuidad. Porque le digamos a la gente que dentro de Ucrania hay gente prorrusa. Obvio, sí. No son todos anti-Putin, ¿no? No, Ucrania está como dividida, hay una grieta, como diríamos nosotros, entre la región esta del Donbass y las repúblicas, las autoproclamadas repúblicas ahora de Lugansk y Donetsk. Esas repúblicas son prorrusas y han pedido, no solamente han declarado la independencia y han pedido ser incorporadas a la Federación de Rusia. Pero lo que te decía, creo que él lo que pretendía era reconstruir una especie de área de influencia, de cordón sanitario, le llamaba Stalin durante la Unión Soviética, para proteger a Rusia de la eventual amenaza occidental. Y bueno, así se registraron distintos conflictos a los cuales nosotros no le prestamos mucha atención. Me refiero a Occidente en general y a América Latina en particular. Yo coincido con vos que hubo una despreocupación por estas naciones que se independizaron después de la caída del muro de Berlín. Creíamos que era una situación definitiva y finalmente no lo fue. Pero además, olvidarse que Rusia siempre necesitó la salida al Báltico, a Italia, y al Mediterráneo, Lituania y al Mediterráneo Braco. Por eso anexó Crimea, que siempre la quiso. Convengamos que antes no la había podido hacer y había perdido una guerra donde se había caído la moral rusa. Bueno, Putin lo que... en realidad Crimea era rusa y Khrushchev en el año 54 se la regaló a los ucranianos. Sí, la regaló. Y entonces lo que dice Putin es, bueno, nosotros vamos a... lo que se dice en Rusia es recuperar Crimea, ese es el término que se usa. Sí. Y como te digo, bueno, a raíz de tratar de crear un área de protección para Rusia, vienen los problemas en el 99, la guerra con Chechenia, después un poco más adelante, en 2008, el tema de Osetia del Sur, y ya en el 14 el tema de Crimea.
que es, ¿no es cierto?, es como que Putin no solamente que hace declaraciones, hay discursos de él que están registrados donde le reclama a Occidente porque este es el otro componente complicado, son los avances sistemáticos que ha tenido la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hacia el este de Europa. Uh-huh. Pensemos que cuando se creó la OTAN en el 49 tenía 12 miembros y hoy tiene 30. Claro. Y esos 30 miembros son todos, digamos, de Alemania hacia el oriente. Han entrado las repúblicas bálticas, entraron los países que formaban la ex Yugoslavia, entra Chequia, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, o sea, todo el este de Europa, que antes era área de influencia de los rusos o de los soviéticos, hoy en día son miembros de pleno derecho de la OTAN. Vos de lo que decís es entonces, el error fue pensar que Rusia se iba a quedar tranquilo cuando había países que antes estaban bajo su órbita que pasaban a la OTAN. Bien, y después Exacto. La otra cosa que Putin permanentemente hacía críticas a la OTAN, críticas a Europa. Estuvo 200 años tratando de formar parte de Europa porque decía, si no formo parte de Europa, decía Rusia, vamos a tener que ser serviles de ellos. Bien. Todo esto lo ignoramos y viene un Putin que está hablando, que yo lo veo desde hace años, que cada vez que habla del orgullo de la nación rusa, okay. Esa que se supo construir con los zares y esa que la plasmó muy bien en la música Tchaikovsky. Perfecto. Que vos lo escuchás decir, es el espíritu ruso. Exacto. Y después, vos estuviste en Rusia viviendo. Sí. Ir a San Petersburgo te das cuenta que la cosa extraordinaria, la arquitectura, todo lo que está plasmado, los palacios que tienen, superior a los europeos. Absolutamente. Yo me impresioné mucho con el Hermitage y otros palacios porque creía que Versalles era, digamos, el sumum, y no, los palacios rusos son mucho más, ¿cómo te diría?, opulentos, ostentosos, tienen una belleza extraordinaria. Bueno, esa es Rusia. Esa es Rusia, y te digo, la inversión de millones y millones de rublos que ha hecho el Estado en recuperar todo eso, porque todo eso fue destruido y saqueado por los comunistas durante los 70 años de la Unión Soviética. Ahora el Estado ruso, desde la época de Yeltsin incluso, se han dedicado a reconstruir las iglesias, los palacios, los edificios, las calles, los bulevares, porque hay una parte de Rusia que verdaderamente tiene un perfil muy, muy europeo, ¿no? De hecho, el francés era la segunda lengua en el siglo XIX. Sí. Y había una admiración hacia Europa. Ahora, como vos dices, yo creo que Europa también miraba con cierta distancia a Rusia. Sí, me parece que Europa tiene una actitud al eslavo. Un poco ambivalente, porque durante muchas épocas de la historia se han aliado. Por ejemplo, cuando Napoleón invadió Rusia, bueno, sí. Rusia se convirtió en una de las heroínas de Occidente, porque fue el único que pudo parar a Napoleón. Lo frenó. ¿No? Lo frenó. Después vino Waterloo, pero claro, frenó. No, pero el rol de Rusia ahí de frenar a Napoleón. El desastre militar el otro día estaba trabajando en un texto para los chicos de la facultad y tenía el ejército más grande de Europa nunca visto. Eran algo de 600.000 hombres. Volvió con el 20%. Es decir, un desastre. Bueno, Rusia y Europa yo creo que han tenido siempre una relación, como te diría, muy ambivalente. En algunos momentos de la historia se han integrado, han cooperado, se han nutrido la una de la otra. Y en otros momentos de la historia se han odiado, se han mirado con hostilidad, ha habido una rivalidad. Y bueno, y eso es lo que creo que no se ha sabido manejar en los últimos años o en la última década. Yo creo que Europa tenía más recursos desde el punto de vista político, porque son todas democracias maduras, recursos económicos, porque Rusia una cosa es San Petersburgo y Moscú y otra cosa es el interior profundo. Sí. Bueno, a ver. Más recursos morales, te diría, o éticos, sí. De alguna forma. Entonces podría haber buscado caminos, ¿no es cierto?, para negociar o por lo menos para aquietar a un vecino que se sabe que es complicado, porque además, Putin es de alguna manera lo que vos estás diciendo. Anunció las cosas y si no se cumplieron, bueno.
Él avanzó, él no se iba a quedar tranquilo, además tiene esa mentalidad, él representa el alma y el sentir de la madre rusa. En Rusia. Él cree eso. Él Sí, lo crea eso, y él va a lo cree. actuar así. Entonces, Europa debe tener en cuenta esto y ver cómo se ponen de acuerdo. Exacto. O sea, volver a aquella cooperación que hubo en algún momento y olvidarse de este enfrentamiento, porque hoy Rusia es un jugador internacional muy, muy importante, la primera potencia nuclear, porque también Estados Unidos, decíamos antes de la entrevista, estuvo como adormecida, ambivalente, y Rusia tuvo un solo camino. Y Putin lleva 15 años en el poder y creo que no lo quiere dejar, No. que tiene la idea zarista de Indudablemente. seguir, de seguir en el poder. Indudablemente ya modificó la Constitución, o sea, es un gobierno autoritario, indudablemente, y es un gobierno además que no es una democracia, como te digo en el caso europeo, una democracia madura. Sí. Ahora, de todas maneras, hasta hace muy poco Putin tenía un fuerte apoyo popular. Sí. Ahora con esta situación creo que la cosa va a bajar un poco, además hay mucha gente que se ha desilusionado con esta especie de que él sigue en el poder eternamente, pero hay también ¿cómo te diría? Un punto de partida que tiene que revisarse. Patricia, entonces vos dirías que no se está lejos de un acuerdo entre Europa y Putin en tanto y en cuanto se comprendan todos estos elementos de los cuales vos estás hablando. A ver, tiene que haber toda una actitud, ¿no? Claro, yo no creo que estemos cerca, creo que ese sería el camino, digamos, correcto. Ahora, no sabemos si, sobre todo Putin, que es el agresor, pero también Europa, están dispuestos a llevar, digamos, un camino de diplomacia y negociación, sobre todo, Pedro, porque el sufrimiento del pueblo ucraniano es muy grande. Es decir, a ver, la atrocidad de la guerra. Claro, el costo que está pagando ese país es tremendo. Inadmisible. Porque además está siendo atacado de una manera, como te diría, despiadada. Sí. Pero por el otro lado, ¿no es cierto?, lo que llega o el apoyo que llega de Europa es un apoyo humanitario y relativo para esa población que está en una circunstancia límite. También entiendo que no puede entrar la OTAN en este conflicto de manera directa, primero porque Ucrania no es miembro y segundo porque si entrara la OTAN ya estamos hablando de palabras mayores. De una tercera guerra mundial que no es el escenario que quiere. Claro. A ver, yo creo que está más cerca que Occidente piensa que pierde a Ucrania a que la defiende. Es probable, ¿no es cierto?, que, bueno, el sacrificio de Ucrania significaría una victoria absoluta de Putin, que tampoco sé si Europa estará dispuesta a conceder absolutamente todo. Ahora, por lo que dicen, ¿no es cierto?, la información, la campaña rusa no está siendo tan sencilla y no la está siendo tan fácil. Pero por otro lado sabemos que hora a hora y día a día la situación de Ucrania es cada vez más vulnerable y más crítica. Sí, aquí va a haber que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si Putin soporta este aislamiento mundial. Segundo, cómo va a vivir el ruso. Hoy el ruso tiene que hacer cola para comprar alimentos y se lo dan fraccionado. Tiene que hacer cola para buscar dinero. Sabe que en el futuro no va a poder importar elementos que utiliza. Que el comercio se va... Ahora, también Putin tiene la otra. Alemania en el 30% de su consumo de gas depende de Rusia. Le señala el caño, no sé qué va a hacer Alemania. Bueno, ya lo ha dicho el canciller, es esencial el gas ruso para la vida cotidiana europea. O sea, hay cosas que te permiten pensar que este conflicto en algún momento va a llegar a un acuerdo, pero... Deberían encontrar la forma, porque además tenemos... O se supone que tenemos, ¿no es cierto? Porque acá yo veo también, por ejemplo, paréntesis, la impotencia de la ONU, porque la ONU, como está conformado el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros con derecho de veto, y bueno, obviamente de ahí no va a salir ninguna resolución que sea útil, porque se va a oponer siempre Rusia. Claro. Esto ha funcionado así de mal desde el principio. Claro. Ahora, se supone que hay una diplomacia de alto nivel que debería poder encontrar la forma de negociar, de acordar, o por lo menos, ¿no es cierto?, de acercar las posiciones como para que esto no escale, pero no solamente desde el punto de vista, como vos dices, militar, sino
sino tampoco políticamente, porque una escalada política y económica le va a costar al mundo muchísimo. Porque Pero, lo por que son supuesto. hoy estaba escuchando, el barril de petróleo ya está a $130 y va a 150 o 60. Después de esta entrevista vamos a tener una comunicación por Zoom con el sector citrícola que está enormemente afectado por este conflicto. Bueno, O entonces sea, el mundo para que lo vean va a a dónde sufrir. llegan las El mundo, consecuencias. encima, Pedro, después de 2 años de pandemia. Ya entendimos cómo funciona el mundo. Es decir, ya A ver, está, ¿no es cierto? Esto es una aldea común. Sí. Así que, bueno, Patricia, muchas gracias por venir a Un explicarnos placer, esto. muchísimas gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.